Comentario de Isaías capítulos 49 a 51. Capítulo 49. Israel, siervo de Jehová. Versículo 1. Oídme, costas, y escuchad, pueblo lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Vemos que Dios conoce a todos los seres humanos aún antes de nacer. Eso habla de la omnisciencia de Dios. Esto no significa que antes de nacer Jeremías ya era salvo, como muchos que se hacen llamar evangélicos lo dicen, porque la salvación también es una decisión personal y no solo el deseo de Dios para todos nosotros, porque Dios no nos impone ser salvos solamente por el hecho de que Él quiere que seamos salvos. Dios no impone la salvación, ya que su voluntad es que cada uno elija recibir o rechazar a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Veamos esto en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Versículo 11 dice: en lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Veamos también Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. Versículo 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acá podemos ver que dice que Dios nos quiere guiar por medio de su benignidad, paciencia y longanimidad al arrepentimiento. Y eso es a través de la Biblia. Esto indica claramente que Dios nos da libre albedrío, nos da libertad para poder arrepentirnos voluntariamente, pero los que rechazan la bondad de Dios y la ignoran y no entienden la Biblia recibirán la condenación, ya que sus pecados no pueden ser perdonados si no hay una verdadera fe y verdadero arrepentimiento en cada persona, cada ser humano. Y esa verdadera fe y verdadero arrepentimiento que tiene que tener cada ser humano para su salvación se logra solamente entendiendo la Biblia. Comparemos esto con Salmo 119, verso 130. Verso 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Las personas no pueden ser salvas si no entienden la Biblia, y para entender la Biblia y a entender la Biblia se le llama doctrina. Por medio de la doctrina entendemos la Biblia, y los que entienden la Biblia son los que tienen la sana doctrina. Muchos dicen que tienen la sana doctrina porque repiten lo que dice la Biblia, pero no la entienden realmente. Por lo tanto, no tienen sana doctrina
porque no entienden realmente lo que dice la Biblia. Veamos esto en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Aquí vemos una advertencia a las falsas doctrinas. Versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Podemos ver que la verdadera doctrina o la sana doctrina es una sola, y la doctrina que no está de acuerdo con esa sola doctrina verdadera es una doctrina falsa. Por eso Pablo mandó a Timoteo que prohibiese que enseñasen diferente doctrina. Comparemos esto también con 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí vemos que dice que tenemos que perseverar en la sana doctrina, porque haciendo esto nos salvaremos, y también los que nos escuchan hablar acerca de la sana doctrina también se podrán salvar. Y conociendo la doctrina verdadera, podemos conocer la verdadera fe. Y esa fe verdadera es entendiendo lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Veamos ahora versículo 4. Versículo 4 dice: pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Acá podemos ver que todo nuestro trabajo y esfuerzo serán en vano si Dios no está con nosotros. Solo Dios nos podrá dar la recompensa por nuestro trabajo en el Señor. Veamos ahora versículo 5. Dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Versículo 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Acá podemos ver una referencia y una profecía acerca de Jesús como nuestro Señor y Salvador y como el Redentor de Israel. Ahora veamos versículo 8. Versículo 8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas
heredades. Este versículo está citado por Pablo en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Versículo 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Este versículo también se usa para que las personas reciban en una oración a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Jesús siempre está atento y dispuesto para escucharnos en una oración, escuchar nuestras oraciones y escuchar al pecador cuando se arrepiente de sus pecados con fe verdadera y quiere entregar su vida y corazón al Señor Jesucristo para su salvación. Veamos ahora capítulo 10. No tendrás hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Acá vemos la promesa del Señor a guiarnos y cuidarnos. Veamos versículo 13. Dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Acá vemos una exhortación a alabar al Señor por sus consolaciones y su misericordia. Ahora veamos versículo 14. Dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Versículo 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Versículo 16. Y aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Acá podemos ver que Dios no se olvidará de su pueblo Israel, y tampoco de nosotros. Son las personas las que se alejan y se olvidan de Dios. Y solamente se acuerdan de Dios cuando están en problemas. Veamos ahora versículo 25. Versículo 25 dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Acá vemos la promesa de Dios a Israel de ser librado de sus enemigos. También un día seremos librados de este mundo malo. Ahora comentario, Isaías capítulo 50. Veremos aquí que Jehová ayuda a quienes confían en Él. Versículo 2 dice, porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Y aquí que con mi reprensión hago
secar el mar. Convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Acá tenemos la respuesta a los que dicen que la salvación se puede perder. ¿O acaso Dios no tiene el poder para salvarnos, para salvar al que confía en Él? Si la salvación que Él nos da la podemos perder, entonces Él no es todopoderoso para mantenernos salvos hasta el final. Daré un ejemplo. Cuando Dios promete proteger una ciudad y vienen los enemigos a destruirla, y cuando llegan y la atacan, la ciudad es destruida. Eso significaría dos cosas. 1. Dios no cumplió su palabra. 2. Dios no tiene la capacidad para salvar. Lo mismo cuando mucha gente que se dice tener el Espíritu Santo contradice lo que dice la Biblia y contradice la promesa de salvación de Dios, diciendo que la salvación se puede perder, es decir, diciendo que Dios es incapaz de cumplir su promesa y de mantener nuestra salvación. Por eso muchos que dicen tener el Espíritu Santo y creen que pueden perder su salvación dicen: ¿acaso si uno se aparta de Dios y pierde la fe, no perderá también su salvación? La respuesta está en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Ahí dice que esas personas nunca fueron salvas, porque Jesús les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esas personas que dicen tener el Espíritu Santo y que creen que pueden perder su salvación, en realidad no tienen verdadera fe, porque la fe es confiar. Y si creen que pueden perder su salvación es porque en realidad no están confiando en la salvación que el Señor Jesucristo nos promete. Porque en vez de creer en la promesa de la salvación del Señor, creen en doctrinas de hombres y no la doctrina que enseña la Biblia. Todas las personas que irán al infierno nunca fueron salvas. No es que perdieron la salvación, sino que nunca tuvieron salvación, aunque crean tener el Espíritu Santo, porque se engañan a sí mismas. Veamos lo que dice Jesús acerca de los que se dicen ser cristianos y tienen esa falsa doctrina de que la salvación se puede perder. Veamos en Mateo capítulo 15, versículo 9. Versículo 9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los que dicen o creen que pueden perder su salvación es porque están confiando en doctrinas de hombres y no en la palabra de Dios, la Biblia. Veamos ahora versículo 7, dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal. Dice que no seré avergonzado. Versículo 8, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquense a mí. Versículo 9. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios.
Acá dice claramente que los que confían en Jehová no serán avergonzados y que no serán condenados, es decir, no perderán su salvación, porque están en las manos del Señor, ya que confían en Él con verdadera fe y verdadero arrepentimiento. Si alguien cree que puede perder su salvación, es porque realmente no confía en el Señor, lo que Él dice en su santa palabra, la Biblia, y están confiando solamente en una religión, en una doctrina de hombres. Ahora vamos a ver el comentario del capítulo 51. Veremos la palabra de consuelo para Sión. Versículo 3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Acá podemos ver que Dios dará la consolación a su pueblo y le dará prosperidad, y se alegrarán y alabarán al Señor por su salvación. Y ahora, veamos ahora versículo 4. Dice: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Versículo 5. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Acá podemos ver que de los judíos vendrá la luz y la justicia de Dios a las naciones